Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. Hola, bienvenidos al episodio número 27 de la tercera temporada de Constructivos. Cuando hablamos de ser un ejemplo de humildad, de éxito, de impacto positivo y de amar a sus raíces, pues solo podemos hablar de pocas personas. Y una de ellas está hoy con nosotros. Es el escritor del libro Migrante. Él es Marcos Antil, quien nos ha hecho el honor de acompañarnos. Marcos, bienvenido a Constructivos. Jorge, qué buena onda. Primeramente, pues gracias por la invitación. Estar en el país es siempre una gran bendición, es un privilegio, pero estar en un área como ahorita, tener este tiempo para poder conversar, para poder inspirar, a mí me encanta. Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí contigo, Jorge. Un gran honor poder estar contigo y con la audiencia. Muchas gracias. Igualmente, Marcos, muchas gracias también. Marcos, tu historia es impresionante. Aquí tengo el libro, aquí lo pueden ver a toda la audiencia, un librazo, por favor, cuando puedan léanlo. Realmente lo mantiene uno entretenido, pero sobre todo uno aprende muchísimo de tus experiencias, de las vivencias y las vivencias de toda tu familia, que realmente es impresionante. Es que cuando estabas empezando la escuela secundaria allá en los Estados, ¿qué barreras fueron las que tuviste que superar como migrante? Mira, habían muchas. Pero creo que la más difícil, fueron dos. La más difícil es el shock. Uh-huh. Estamos hablando de ir de un pueblo pequeño a una de las ciudades más importantes del mundo. Uh-huh. Del pueblo de Santa Eulalia, ahí en Huehuetenango, o de la aldea de Nancoltaj, a ir a Los Ángeles, California. O sea que sí es una gran diferencia. Pasar por todo México es una gran diferencia. Y llegar allá... darme cuenta que pues el idioma español, que apenas lo estoy aprendiendo todavía, ya no es el ya no es el que se utiliza en la escuela, etcétera, y que hay un nuevo idioma. Entonces esa parte fue difícil. El shock es muy difícil. Yo shock tuve cultural como tal. Sí, porque es demasiado ir de un lugar pequeñito a un lugar muy grande, en otro entorno diferente, un nuevo idioma. Eso es muy difícil. Tengo la bendición de tener una buena familia que me quiere mucho, que nos apoyamos. Fue quizás eso, fue realmente lo que me sacó adelante. En el libro quedó clarísimo eso, ¿verdad? Exactamente, porque no todos podemos contar eso. Entonces muchos llegamos allá, nos perdemos porque el sufrimiento es muy pesado. Dejar a la familia, ahí no tener a veces trabajo, no tener comida, ver cómo sobrevivir. Es muy difícil. Entonces, si no tienes el apoyo, es muy difícil porque hay de todo. Y una de esas barreras, digamos, que podrían haber sido también las maras, ¿o no? O sea, Mira, es que interesantemente las maras, cuando yo estaba en el secundario, las maras se vendían como un soporte. Es que cuando formas parte de un grupo, ese grupo ya te protege. Entonces, para mí, en el momento cuando yo estaba ahí, si yo no hubiera tenido mi familia, no tuviera tenido las personas que me cuidaban, hacer las actividades que hacía, estoy seguro que me hubiera integrado, porque efectivamente cuando te hacen bullying y después ya formas parte de uno de estos grupos, ya en ese momento te defienden. Pues, entonces ya eres alguien como que wow. Obviamente tiene una consecuencia muy difícil. Exacto. Entonces, eso estaba al orden del día. Yo fui a la escuela secundaria pública más grande de Estados Unidos. Habían 5,000 estudiantes. Ahí nacieron estas pandillas, las más, ahorita las más sanguinarias que existen, nacieron en el centro de Los Ángeles, en mi secundaria. Entonces, estamos hablando de 1990. Eso sí, fue un desafío. Una barrera quizás no, porque sí tuve la guía para esquivarlo. Entonces pues sí, claro que me robaban un montón de cosas, pero nunca las tomé como barrera porque decía, bueno, me golpea, que tengo una gorra, era mejor que cuando me disparaban cuando yo estaba acá, pues. Sí, entonces, al comparar eso, no fue tanto como una barrera porque nunca me integré, pero fue un desafío.
Y aparte, tú tenías que trabajar largas horas, estudiar largas horas. ¿Cuáles retos, digamos, que fueron los principales, aparte de eso, ¿verdad? Ya el desgaste físico, mental que ya existía, pues, y como decías vos, extrañando también a la tierra, pues, ¿verdad? Mira, creo que los desafíos más importantes creo que es el llegar a saber de que no puedo trabajar a principios, porque yo fui al norte con la mentalidad de trabajar, porque toda mi familia se fue a trabajar, ya estaban trabajando, generando ingresos, yo acá trabajaba desde pequeño, entonces para mí ir ahí a trabajar era lo normal, pero llegando a los 14 años, pues me di cuenta que no podía trabajar, por ley, que era ilegal, etcétera. Eso creo que fue muy pesado porque entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la escuela no hablan el idioma que apenas estoy aprendiendo, estoy allí encerrado, no entiendo nada más que la clase de matemática que me encanta porque por lo menos esa sí entendía. Entonces el idioma fue muy difícil de integrarme como un desafío. Pero de aparte de las barreras de allí para llegar a la universidad o en la secundaria, o sea que hay muchas, es dependiendo en qué época de la vida se habla de las barreras. Esta que te digo, el desafío más grande pues fue esto del idioma, pero en la universidad, entrar a la universidad fue difícil. ¿Y difícil en qué sentido? Fue difícil porque yo me integré, ya que decidí de trabajar. Bueno, ya decidí no trabajar físicamente, sino que estudiar, porque eso fue una decisión muy difícil. Dejar de soñar en trabajar y generar ingresos para la empresa, pero para la familia y mejor estudiar. Cuando hice ese cambio, entonces sí, yo sí me enfoqué en estudiar. Aprendí el idioma en menos de un año. El inglés es el idioma más fácil del mundo. El español, uno de los más difíciles del mundo, lingüísticamente. Entonces, aprenderlo fue mucho más fácil porque con ello podía integrarme a la sociedad, podía tomar clases regulares. Entonces, yo me enfoqué mucho en eso. Fui muy buen estudiante, saqué muy buenos grados. Entonces ya cuando estaba yendo a la universidad me aceptaron a todas las universidades que yo apliqué en California, las mejores. Pero pasa la parte política, que es otra de los momentos en la cual la política se mete en la vida de uno, que pasaban, eso fue como el primer coqueteo que hicieron con la ley antimigrante que casi floreció en la última administración en Estados Unidos. Esa pasó y esa me quitó a mí mis becas, me quitó a mí acceso a préstamos estatales porque no tenía residencia, tampoco ciudadanía, no tenía papeles. Antes de eso sí podía, pero ya después de estas leyes que pasaron, eso me quitó acceso a mí. Entonces, difícil porque no era, bueno, uno dice, bueno, yo soy un ciudadano que se está formando, hablo el idioma, juego hasta el deporte, que es importante allí, para poder ser parte de. Entonces yo decía, y me aceptaron a las buenas universidades porque era bueno, pero pasa una ley y me quita todo. Entonces eso fue muy triste, lloré mucho por eso. Entonces eso fue la parte difícil de nada más entrar. Ya estando en la universidad, obviamente fue también demasiado difícil, pero lo bueno es que sí se pudo hacer. Vos, ¿cómo paraste jugando fútbol americano ahorita que lo mencionaste? Es que es una locura. Mira, yo decía que es que yo quería integrarme a la sociedad. Yo quería integrarme, obviamente sin olvidar de dónde venía, pero quería ser parte de cuando iban a ver o cuando veíamos televisión y estaban jugando fútbol americano, quería entenderlo, quería tener esa pasión, sentir qué es lo que sentían por ese, porque aquí uno juega fútbol, entonces, pero ahí es fútbol americano, entonces, ¿qué es eso? Entonces, cuando entré a una de las actividades que yo hice en la secundaria es deportes, para no estar en las pandillas. Sí, pues. Fui mucho también a la iglesia. Entonces, todo eso, cuando entré en deportes, yo corrí mucho cross country. Corría mucho porque, pues, todos sabemos correr mucho acá, especialmente en las aldeas. Claro. No tienes opción, corres. Entonces, el deporte, decidí meterme a fútbol americano para aprender y para integrarme. Interesante. Era flaquito. Sí. Soy, bueno, no tanto ya, pero era flaquito. El único puesto que yo podía ejecutar perfectamente era de safety.
que es hasta atrás y ser hábil. Entonces eso rápido. Era lo único que podía hacer. Hice eso, también jugué un poquito de linebacker porque podía agarrar a la gente. Es que no importa qué tan grande es la persona, si le agarras bien los pies, se caen. O sea que eso es lo más... Pero qué interesante que fue una táctica tuya, digamos, para integrarte. Eso es que quería hacer eso. Me integré. Eventualmente llegué a la meta, que es integrarme a la sociedad. Bueno, ahorita ya tengo la ciudadanía, tengo mi familia, pero estoy acá. Entonces eso me hace más, hasta cierto punto, me da un poquito más riqueza a nivel de culturas. Vos, y cuando te graduaste de Computer Science, de Ciencias de la Comunicación, de la Computación, perdón, pues sé que tuviste un montón de ofertas de trabajo, agarraste una, te decidiste por ella, pero después renunciaste y decidiste emprender. ¿Por qué? Mira, sí, el trabajo que yo hacía era un trabajo muy, muy, muy bueno. Primeramente, seleccionar con cuál empresa irme fue una de las cosas que tuve el lujo de pensar bien. Cuando vives en $1 al día, en Estados Unidos también, todo lo demás es ganancia. Entonces yo estaba acostumbrado a tener lo mínimo. Cualquier trabajo que agarraba era cantidades que uno se queda pensando, de $1 a esto. Sé que era ganancia. Entonces lo que yo quise hacer era seleccionar una carrera o una empresa donde podía crecer. Donde la tecnología era reciente como yo saliendo de la universidad y que me daba tiempo para poder crecer, para que en 10, 15, 20 años podía ser autoridad en eso. Entonces me dio la oportunidad de poder expandir la visión, de no fijarme tanto en la plata, porque la plata ya estaba ahí, el salario era muy buen salario, a comparación de lo que pues hacía en $1 al día. Entonces eso me dio esa visión de poder seleccionar. Entonces decidí trabajar para una empresa que era nueva, con un lenguaje de programación que era nueva, pero que ahorita sigue todavía, una de las más importantes, Java. Entonces, sí trabajé con esta empresa que me contrató suizo, que se estaba mudando expandiendo a Estados Unidos. Entonces, trabajé con ellos. Pero ya cuando entré, pues me dediqué a trabajar demasiado. Me encanta la carrera, pues me enamoré de la carrera. Entonces me encanta, pero ya uno va creciendo. Entonces habían unos puestos que yo sabía que calificaba, pero los que lo tomaban eran las personas que yo capacitaba. Entonces me comencé a frustrar porque decía que esto no era justo. O sea que lo que hacemos, todos nos frustramos y culpamos a todo el mundo menos nosotros. Es de mi jefe, es de esto. O sea que eso somos muy buenos. Naturaleza humana de culpar a todos menos a nosotros. Entonces ya cuando me di cuenta que mi vida se estaba haciendo frustrado, que la calidad de mi trabajo estaba bajando y que ya no estaba feliz, decidí, sentí alcanzar el techo en este trabajo. Y decidí mejor salir. Entonces me sentí topar, que realmente yo ahorita lo veo atrás. No, es simplemente yo en mi mente lo formé. Pero en ese momento fue el detonante. Sí, porque entonces ya cuando dice, mira, yo comencé a buscar trabajo. Lo primero que hice fue, me cambio. Pero ya cuando me llegaron ofertas y me pongo a pensar, voy a estar en la misma situación en 3 años, en 4 años. Y después me pongo a pensar, a 20 años voy a estar en la misma situación. Entonces yo decía, o tomo las riendas de mi vida en este momento o sigo tratando. Entonces decía, si se me va mal, me voy a culpar a mí. Si me va bien, me voy a dar una esperanza a mí mismo. Entonces es como que, I'll take it. Y fue como sale la parte de emprender. Y ese emprendimiento realmente nace para crear para mí mismo mi propia oportunidad. Eso es lo que era. ¿Vos y cómo migra de crear esa oportunidad para vos mismo y de generar esas empresas a ser empresas que tienen impacto social? Porque las que tenés ahora, o las que has formado recientemente, tienen ese tipo de impacto. Yo creo que cuando uno tiene, en mi caso, que vengo pues de la nada, me ha costado todo, sé el valor de apoyo que se te puede dar. Este vaso de agua tiene un gran significado cada vez que lo tomo. Cuando yo me fui de acá, me agarraron en México 2 veces, me regresaron en Tuxtla Gutiérrez, me agarraron, me encerraron en una casa.
y no sabía dónde, y tenía sed. Llega una señora y me da un vaso de agua igualito que esto, y eso me transformó la vida. Y después comencé a creer otra vez en la persona, que sí habían buenas personas, porque yo estaba... A los 14 años no comprendía por qué yo tenía que esconderme en un país cuando veía otra gente con sus hijos ahí caminando, y yo sé que eso era difícil. Entonces, cuando vienes de la nada y cuando sabes que alguien te echa la mano, y ese echarte la mano te transforma la vida, lo que naturalmente la mayoría tratamos de hacer es regresar ese favor. Es poder echarle la mano a alguien más. Quizás no es un vaso de agua, quizás es inspiración, quizás es decirle, a la mano estoy a punto de hacer eso, pero ¿qué sí puedo pasar? Entonces, eso es lo que uno trata de hacer. Entonces, cuando tienes una empresa y tienes la forma de generar tus propios ingresos, pero ves que puedes hacer algo más que pudiese apoyar a alguien más, que no, quizás no es dar dinero, pero otras cosas, eso es regresar ese favor. Entonces, hay una película que se llama Play It Forward. Eso es básicamente eso, y es bueno para el alma. Eso yo siempre digo, es el alma, te sana el alma. De acuerdo. Entonces, te entiendo. Por eso que todo lo que hago tiene siempre un sentido social. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y honestamente, Jorge, tú y yo sabemos, todo esto también puede generar ingresos. O sea que hacer cosas sociales no quiere decir que no generes ingresos, no. Todo genera ingresos. Y que son ingresos bien generados, ¿verdad? Exacto, tienen un significado mucho más grande. Y esto es como muchas de las cosas que yo hago siempre tienen un sentido social. Me encanta porque lo tenés claro y lo practicás, ¿verdad? Y en esa línea, Marcos, vos siempre has estado rodeado, por lo que vi en el libro, de una familia buena, de buena gente, gente ejemplar al final del día, que con esos ejemplos, ¿verdad? Con sus experiencias y vivencias, te fueron guiando, digamos, de alguna forma. Pero como cuando uno es patojo, ¿verdad? Pues tiene buena gente alrededor, pero de repente dice, no, ya estoy harto. ¿No te dieron ganas en algún momento de decir, ¿saben qué? Ya no quiero escucharlos y me voy a ir a hacer algo? O sea, de revelarte a todo esto. Sí, claro, todo lo hacemos. Eso fueron, pues, los primeros a los que uno se revela son sus padres. Que esos de adolescente, que por los pobres padres son los que, esos no saben nada. O sea, que pasan el proceso. Ahorita tengo una hija de 5 años y yo soy el amor de su vida. Ahorita estamos en la pelea de quién ama más. I love you more, no, I love you more. Estamos en ese proceso. Llegas a los 13, 14 años, yo cuando estaba a los 15 años tenía ese amor, pero sí sentía que me controlaba mucho, por ejemplo, que me llevaban a la iglesia, yo no quería ir, pero me obligaban, entonces decía, ustedes no saben nada. Entonces sí, claro que eso pasa porque somos humanos, Jorge. Esto es un proceso de crecimiento y hay que aceptar ese proceso. Simplemente que sí, cuando a mí me pasó eso, tenía pues a mis hermanos, tenía a mi mamá, tenía a la sociedad juvenil de la iglesia donde no quería ir, pero después me encantó. Y después tenía a buenos maestros. Entonces todo eso tú seleccionas cuál es el núcleo que tú quieres que sea tu núcleo, porque tienes un vaso de agua transparente. Puedes ver todo de aquí para el otro lado, pero tú eres el que decide si te vas a hundir acá o nada más lo ves y lo dejas pasar. Entonces, a ti te llega un montón de mensajes, te dan muchas personas y no sabes qué es lo que quiere cada uno, pero cada persona tiene la opción de seleccionar quién va a ser la persona que voy a dejar entrar a mi círculo de confianza. Pero tienes que tener esa mentalidad o esa apertura, mejor dicho, ¿verdad? Para dejarlas entrar, ¿verdad? Sí. Exactamente, y yo creo que ahí lo más importante es ver, mira, de niños sabemos lo que es bueno para nosotros, sabemos no sabemos lo que es malo para nosotros, pero pensamos saber. Pero cuando los padres te ayudan, ahí viene el valor de la familia, de los padres que ayudamos a nuestros hijos para decir, mira, ¿sabes qué? Sí, es que hay ciertas cosas que simplemente no debería de hacer y explicar por qué. Entonces tú vas formando tu criterio de, esta persona me agrega valor o no. Por ejemplo, a mí, muchas personas, muchos jóvenes en la escuela me decían que mi acento era malísimo y que no me entendía, que se burlaban de mí. Tú yo decía, ¿me entendías? Me decía, sí, bueno, es lo que me importa. No importa cómo lo digo, pero si me entiendes, así es, y después me olvido de todo lo que hacía, que me hacían, decían nombre, me hacían... yo decía, ustedes no me pagan la renta, no me dan la comida, entonces para que les haga caso. Llegar a ese proceso es difícil, pero ya cuando llegas a ese proceso te das cuenta
identifica a las personas que sí son importantes para ti y no puedes satisfacer a todos. Sí, entonces eso es ese proceso de crecimiento, pero a final de cuentas es, ¿agregas valor a mi vida o sí o no? Si no, bueno, pues, y si sí, te quiero cerca de mí. Es un proceso que esos son los padres que lo hacen, porque de niño no sabes, pues no sabes eso. Seguro. No, es una madurez que vas adquiriendo, ¿verdad? Exacto. En tu caso, con esas vivencias tan retadoras que tuviste, ¿verdad? Total. Marcos, ¿qué te inspiró a escribir el libro? Mira, es interesante que sale eso, porque cuando yo regresé acá a Guate, comencé a abrir mi oficina aquí en Guatemala el 2008. Uh-huh. Yo la empresa la abrí en Estados Unidos en el 2004. Yo cuando entré aquí el 2008, pues comencé a conocer muchas personas. El talento, pues obviamente excepcional. Y después, como para el 2011, fue cuando hice una primera entrevista en la prensa. Y esa entrevista fue fue muy bien aceptada, fue demasiado inspirador de lo que me llegó a decir, me llegué a enterar. Me comenzaron a invitar a dar conferencias o este tipo de conversaciones. Sí. Contar 40 años de tu vida en 40 minutos es imposible. Entonces, Emilio Méndez, a quien seguramente conoces, que creo que no ha estado, pero o ya ha estado súper, es buenísimo, es una persona increíble. Me decía, Marco, ¿por qué no escribe un libro? Él apenas había escrito Totalmente On, que era su autobiografía. Y me decía, mira, si escribes el libro, puedes contar más detalles. Entonces, nosotros escuchamos tu historia en 40 minutos resumido, pero si queremos más, que sí queremos, deberías escribir un libro. Entonces yo, comencé a ver si se podía. Es un proceso muy difícil y para mí tratar de sacar todo lo que... Porque sí, tuve también una vida desafiante. Sé que sí hay cosas que no quisiera recordar que viví. El libro lo tuve que sacar otra vez. Y entonces hay heridas que ya los he curado, que están curados, pero para que sea totalmente transparente con el libro lo tuve que abrir. Y se nota, pues esa vulnerabilidad te abres otra vez. Entonces, el libro nace como esa extensión de esas conferencias donde contamos de cualquier cosa, pero ¿y qué más aquí? Hay mucho más. Todo lo que quería era esto y fueron como amigos como Emilio que me animaron a decirme, you should do it. Uh-huh. Y sí, lo hicimos y fue un proceso de 3 años. El 3 años es por abrir. Uh-huh. Tuve a alguien que me ayudó a escribirlo, entrevisté a mi familia. Él estuvo, Gustavo Montenegro, ese es el que me apoyó. Él se fue a la aldea a hablar con mis maestros, con mis amigos. Se fue a México, se fue a Estados Unidos a hablar, entrevistó a toda mi familia para agarrar el contexto. Yeah. Y como él es periodista, entonces él conocía el contexto. Yo estaba pasando por un camino, no sabía qué era, pero él sí sabía. Entonces, si ves el libro te cuenta y tiene el contexto. Ese contexto no lo sabía, es trabajo de equipo. Entonces, ahí nace la idea del libro. Y pues a los 3 años después lo sacamos y gracias a Dios ha sido muy bien aceptado. Creo que sí, se lee muy bien, es realmente agradable y es bien duro leer también ciertas historias tuyas ahí, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo las has sobrepasado? ¿Cómo las has superado, verdad? Mira, es aceptar que uno es humano. Uh-huh. Aquí en este libro hay 2 episodios que lo escribimos, pero decidí incluirlo ya al último momento ya de cerrar la edición. Y eran violencia doméstica. Uh-huh. Mi papá entonces todavía estaba vivo. Yeah. Entonces eso era un proceso de hablar de esa parte que es lo que iba a decir él, mis hermanos, porque esto es familia. Sí. Entonces pues ya había pasado, ya se había superado y ahí había mucho ahí que enseñar. Entonces mi papá me dijo que está bien, que no, él no se sentía mal, que lo iba a sacar porque sí pasó. Y mis hermanos también. Y la otra es el desafío de la universidad y uh-huh. querer tirar la toalla. Uh-huh. Eso es un proceso demasiado vulnerable porque es difícil. Obviamente mi familia nunca supo eso hasta que leyeron el libro. Sí. Entonces esas 2 cosas sí fueron
difíciles No. de hacer. Pero al final lo que hace tan interesante el libro y que uno aprenda, ¿verdad? Y que uno de verdad se dé cuenta de que es posible realizar sus sueños, ¿verdad? Y tal vez con eso, ¿qué consejo le darías a la audiencia para que de verdad se crean que con perseverancia, ¿verdad? Sí puedes lograr lo que te propones. Mira, yo creo que lo que siempre trato de hacer es, yo digo que soñar es gratis, ¿verdad? Y es que es gratis. Entonces, si soñar es gratis, ¿por qué no soñamos en grande? ¿Cuál es ese sueño grande? Pues cualquiera que tu imaginación o lo que tú quieras tener. Es claro que la gran diferencia entre un sueño chiquito y un sueño grande es que requiere mucho trabajo, el sueño grande y el chiquito quizás no tanto. Pero lo que nosotros somos, los guatemaltecos, somos personas trabajadoras. La mayoría desde niños. Seguramente tú en el campo que estás no lo aprendiste ya de mayor. Es muy probable que desde chiquito con tus padres o con la persona, o sea que lo aprendiste. Entonces, decirle que le tienes miedo al trabajo, no, porque hemos estado. Entonces, cuando ves eso, que el trabajo de todas maneras es algo que lo haces, no le tienes miedo, y que es un sueño grande, y que ese sueño es gratis, entonces soñemos en grande. Trabajar, eso lo hacemos piece of cake. Entonces, eso yo que digo, siempre hay que soñar en grande. Hay que soñar en grande porque eso es lo que te abre, y que absolutamente en esta vida nada es imposible. Y de verdad que nada es imposible, porque si te lleva 5 veces hacerlo, pues lo haces 5 veces. Y si te lleva 25 veces, lo haces 25 veces. Y guess what? A los 25 veces lo vas a hacer mejor que el genio. Que la persona que sí es gifted, porque sí hay. Sí. Entonces, sí, llega a eso. Es que eso, es perseverancia, tratar y tratar y tratar. Y cuando tratas mucho, todos sabemos eso. Cuando tratas de hacer mucho algo, te vuelves experto en ello. Y eso no es porque eres súper inteligente. Es simplemente que es ese regalo que tienes de poder decir, ok, lo voy a lograr. Y aprender. Entonces, y volver a hacerlo. Aprender y volverlo a hacerlo. Entonces, eso hay que soñar en grande. Todo es posible. Migrante es una historia que cuenta nuestra historia. Es una historia que cuenta que puedes comenzar de la nada y llegar hasta donde tú quieras. Nunca es suficiente, porque también te puedes perder en el camino, pero para no perderte en el camino, tienes que saber de dónde eres, tener los pies en la tierra, volar tan alto que quieras y que puedas, pero nunca olvidar de que eres de acá. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que quizás quiera compartir. Marcos. Buenísimo. Muchas gracias, Marcos. Aquí podríamos seguir platicando horas, pero bueno, el tiempo es limitado. Así que, no, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Ha sido increíble la plática. Y amigos, primero los invito a que, si no lo han hecho, que compren el libro y lo lean. Es un libro que se lee muy rápido porque lo engancha a uno. Tiene esa historia, una forma de contar esa historia que es impresionante, en la que uno pues realmente la vive ahí y se da cuenta de todo lo que ha vivido Marcos y cómo ha sido su camino hacia el éxito. Y como él decía, devolver a lo que uno le han dado, devolverlo, pues sana el alma, es bueno para el alma. Esa frase me encantó. Y que a la gente que le agrega valor a uno hay que tenerla cerca y a la otra no. Así de claro, un mensaje de ese tipo, y nunca dejemos de soñar en grande, que si nos lo proponemos, seguro lo podemos lograr. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo, de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar.